Inicio del laboro. Se montan 8 puntos, una vuelta todo al derecho. El patrón se repite por 2 veces e iniciamos la vuelta número 1. Un derecho, una lazada y un derecho que se toma de izquierda hacia derecha. Un derecho, una lazada, un derecho. El patrón se repite por 2 veces. Va una vez. De nuevo. Un derecho. Una lazada. Un derecho. Un derecho, una lazada, un derecho. Hecha la primera vuelta. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares se tejen como se presenten los puntos. Y por decirlo de alguna manera, se obvia en el patrón, porque el patrón siempre van a estar las vueltas impares. Estos puntos todos los vamos a tejer al derecho. Por eso digamos que se obvia, porque la mayoría de los puntos se hacen al derecho. En este proyecto, cuando se vaya a hacer o a realizar un punto diferente en la vuelta par, voy a indicar en el video la vuelta. En este momento estamos haciendo la vuelta número 2, que en este caso sería todas al derecho. Entonces, mientras no haya una variación en cualquier punto, vamos a obviar que las vueltas pares vamos a hacer todas al derecho. Aquí estoy diciendo todas al derecho. Por ejemplo, esta lazada la tomo como si fuera un punto derecho. Aquí los derechos los hago de izquierda hacia derecha. Vuelta número 3. Un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho. Primera repetición. El patrón se repite por 2 veces. De nuevo. Un derecho, una lazada, un derecho,
una lazada, 2 derechos, 1, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho. Vuelta número 4, como es par, toda al derecho. Vuelta número 5, 2 derechos, 1, 2, lazada, un derecho, lazada, 4 derechos, 1, 2, 3, 4, una lazada, un derecho, una lazada, 2 derechos. Repetimos. Vuelta 7, 2 derechos, lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, cuatro derechos, lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, 2 derechos. Repetimos, hilera 8, vuelta 8, toda al derecho. Vuelta 9, 4 derechos, lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, 4 derechos, lazada, 4 derechos, lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, 4 derechos. Una lazada. Repetimos, hilera 10, toda al derecho. Antes de continuar con la elaboración de la siguiente en la siguiente vuelta, voy a hacer una aclaración de cómo se hacen los dos puntos juntos tejidos y la disminución simple. Debe quedar tanto de un lado derecho del lado izquierdo donde se haga, como de la misma manera como los tengo en esta parte. Aquí son dos puntos juntos tejidos al derecho y aquí son disminución simple, porque este es un hilo grueso. Se va a notar un pequeño error que en ninguna otra parte los van a echar de menos, solamente yo, porque yo soy para los tejidos bastante meticuloso. Les voy a mostrar el principio porque no había caído en cuenta
de que una cosa es hacer tejido circular y otra cosa es hacer tejido recto. En esta parte acá yo estaba haciendo, como indica la gráfica, disminución simple. Ya les voy a explicar cómo se hace. Pero note que esta parte de acá es diferente a la parte de acá. Aquí queda como en relieve. En cambio la de acá nos queda como en una hilerita. Mírela acá, como en pura hilerita. Mire, es toda bonita. Esta es ideal. Cuando yo ya me di cuenta cómo venía la situación, ya empecé a hacerlas para que me quedaran de la misma manera, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Miren, una que se note. Les voy a poner las fotos, a ver cómo me queda más en una parte que se note. Es que no se nota, eso es para el ojo experto. Aquí ni se nota. Acá en esta hojita. Mírela acá. Se ve la hilerita, y aquí se ve la pura hilerita, mire, esta es la bonita. Entonces les voy a explicar cómo se hace generalmente, y ya cuando empecemos a trabajar en la vuelta del patrón, les voy a indicar cómo yo las voy a hacer, para que cada vez que yo diga dos puntos juntos tejidos, van a mirar cómo se hace. Ya para cerrar la explicación de la disminución simple o los dos puntos juntos tejidos al derecho, estos puntos los empleo generalmente ya cuando empiezo a cerrar las hojitas. A medida que vamos avanzando, pues ya se va viendo qué figura se va formando. Y la diferencia que yo hago es únicamente para esta parte del diseño, que son las hojitas. Ahora en la siguiente vuelta, ya como ejemplo, como el patrón se repite dos veces, voy a hacer la primera repetición como se haría tradicionalmente y la segunda repetición como yo la hago, porque hay que tener en cuenta que ya de aquí en adelante en las siguientes vueltas lo voy a explicar como yo lo estoy haciendo. Vuelta número 11. Disminución simple. Se pasa punto sin tejer. El siguiente se teje al derecho con la aguja en el sentido de izquierda a derecha. Y ahora tomo el primer punto que no se tejió y lo monto sobre el tejido. 11 derechos. Después hacemos dos puntos juntos tejidos al derecho. Como esto es tejido circular, yo lo voy a tejer tomándolo como por detrás de los puntos. Aquí tomo la hebra y aquí agarro los dos puntos. Ahí quedó, dos puntos juntos tejidos al derecho. Nomás ahí ya se ve diferente al que hicimos. Lazada, un derecho, lazada, disminución simple, once derechos,
2 puntos juntos tejidos al derecho, lazada, un derecho y lazada. Esta es la primera repetición. Como yo lo hago, yo no hago disminución simple, solamente voy a mover estos 2 puntos de la aguja izquierda a la derecha, tomando el punto como por la parte de atrás. Simplemente los paso y ahora para pasarlos los vuelvo a pasar hacia la aguja izquierda, tomándolos como de abajo. Y lo que hago ahora simplemente ya es tomar estos 2 puntos y los tejo como 2 puntos juntos tejidos al derecho. Eso lo hago para que el primer punto me quede sobre el segundo y sobre todo para que en la base de los puntos no me queden girados. Les recuerdo, por ejemplo, si yo lo tomara de esta manera, el punto, mire en la base como queda. ¿Ves que queda aquí torcidito? Esto es un punto girado. Entonces yo por eso hago todas esas cosas, para que ya en la siguiente vuelta a par simplemente me quede bien acomodados los puntos. Y ya trabajo normalmente acá. En este caso voy a hacer los 11 derechos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y esos 2 puntos los voy a hacer también juntos, pero con la diferencia que lo voy a tomar de izquierda hacia derecha, tomando del segundo al primer punto. Aquí los tejo y ya simplemente con eso ya me queda el segundo punto sobre el primero. Lazada, un derecho, lazada. De nuevo, paso los 2 puntos de la aguja izquierda hacia la derecha. Devuelvo los puntos. Y ahora los tejo 2 puntos juntos al derecho. 11 derechos. Dos puntos juntos tejidos al derecho, del segundo hacia el primero, de izquierda hacia derecha, ahí los tomamos. Lazada, un derecho y lazada. Ahora vamos a hacer ya la hilera número 10 y mientras la voy haciendo, esta sería toda a la derecha. Entonces mi recomendación es que miren cómo les queda más fácil. Observen bien el punto porque simplemente es un detalle para el ojo experto. A mí me mata esos detalles, pero no pasa nada si no los hacen de esa manera. Igualmente si tomo 2 puntos, me queda un punto, entonces matemáticamente eso no va a alterar el producto. Solamente se ve como, primero en un hilo bien grueso, sí se nota, pero en algodón, un hilo más delgado, eso no pasa totalmente desapercibido. Entonces pues hagan, observen, practiquen y antes de continuar, ya cuando antes de continuar, pues porque las primeras vueltas son pues muy cortas, decidan con qué ejemplo se van a quedar o cómo van a hacer esos puntos. Y sobre todo pues para que ya en adelante, para que no rinda las vuelticas, ya saben que yo siempre voy a decir 2 derechos juntos, 2 derechos juntos. En el momento no voy a emplear la disminución simple, pero si usted la sabe hacer más fácil de esa manera, pues no pasa nada. Entonces pues puede ser que también esté como medio loco, entonces de pronto les esté complicando la existencia. Bueno, yo termino acá y ya nos vemos, ya sería en el próximo video con la siguiente vuelta.
Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.